Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. Hoy la Corte Constitucional sorprendió a muchos con su decisión de revocar las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo de 2020 para que el Ministerio de Finanzas se abstuviera de modificar el presupuesto de las universidades por efectos del estado de excepción, producto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. En la sentencia, el órgano constitucional considera que la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el presupuesto de las universidades en el país está dentro de sus competencias, una decisión que ha sido cuestionada por diferentes sectores, por autoridades universitarias y, cómo no, por los estudiantes del país, que han recibido sin duda un balde de agua fría, pues tenían puestas sus esperanzas en el accionar de la Corte Constitucional, que hoy les da la espalda. Para hablar de este tema nos acompaña vía telemática Cristian Chávez, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador. Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido, les saluda Licenia Espinel. ¿Cómo recibieron ustedes esta decisión tan esperada por parte de la Corte Constitucional? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Realmente es un baño de agua fría para todos. No nos esperábamos de esto. Realmente con todas las decisiones que se han tomado últimamente, no nos sorprendería, ¿no? Pero teníamos la leve esperanza de que no se iba a recortar el presupuesto a las 32 universidades, ¿no? Que más o menos trasciende por los 100 millones y que prácticamente pone en riesgo a la educación superior, pone en riesgo, sobre todo en el tema de docentes, en la estabilidad laboral. Corre el riesgo también de que varios estudiantes se queden sin la oportunidad de ingresar a la educación superior. Ayer, justamente a las 10 de la noche, recibíamos esta resolución de la Corte, en donde realmente nos deja muchas dudas, ¿no? Pero más que todo, nosotros hemos sido críticos de este gobierno, sobre todo con el ministro de Finanzas, que no representa la educación, es enemigo de la educación, porque realmente ha puesto demasiadas trabas, y no solamente este es el único recorte, no hay que recordar que ha existido más recortes, y cada vez se va acumulando, inclusive que ya se tome en cuenta para el siguiente año. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente nos está perjudicando a maestros, a trabajadores y a estudiantes, y les están quitando el sueño a miles de familias, a miles de jóvenes que están acabando el bachillerato de poder ingresar a la educación superior. Ahora, la justificación que tiene la Corte Constitucional para haber adoptado esta decisión es el hecho de que si no hay recaudación, no es materialmente o físicamente, no hay dinero que se pueda transferir a las universidades. ¿Qué opinión le merece esta O sea, resolución? nosotros, mire, tome en cuenta que lo del FOPEDEUPO, si bien es cierto, es la recaudación, pero nosotros nos preguntamos, ¿y los miles de dólares que han perdonado a esas grandes empresas, a esos grandes empresarios? Ahí está el dinero. Ahí está donde la función del gobierno, del Ministerio de Finanzas, a través del SRI, en la recaudación de impuestos. Ahí está el dinero en donde serviría para la educación, para la salud, y que no se perjudique. Se trata de coger, bueno, se ha abusado en esta pandemia, ¿no? También nos desmovilizaron porque no pudimos movilizarnos, porque realmente este gobierno no estuviese contando ahorita tomando ese tipo de decisiones porque ya lo hubiésemos tumbado, pero también nos vemos con esto de la pandemia, pero también nos sorprende de que también están debiendo de dineros anteriores del FOPEDEUPO, que todavía no han sido cancelados. O sea, hay una contradicción del gobierno en donde te dice, claro, ahorita no hay la recaudación, lo que estás debiendo, Dinero, ¿cuándo dinero que lo les vas a debían pagar? antes de la pandemia, dice usted. Mucho antes, de años anteriores. Inclusive se habla del 2015, perdón, del 2016, 2017, 2018, 2019, que está debiendo el gobierno. Y no se puede echar la culpa a otros gobiernos, porque es el gobierno actual el que está realizando esto. Entonces debe afrontar con valentía. Está truncando. Hoy nos damos cuenta que la educación no es gratuita. Usted debe darse cuenta que por el mismo hecho de la pandemia, todos estamos gastando Internet. Por ende, ya no es gratuito. También están gastando en aparatos electrónicos, por ende ya no es. Entonces nosotros no podemos permitir una precarización laboral, un tema de violentar a la educación superior que se privatice. Entonces realmente no se entiende al gobierno y sobre todo el actuar de la Corte Constitucional deja mucho que decir. Vemos que socapa las decisiones del gobierno, que inclusive viola la misma Constitución, que usted sabe que en el artículo 165, numeral 2, se habla clarito y dice que en un estado de excepción no se puede recortar recursos, especialmente en educación y salud, pero en nuestro país, lastimosamente, por esos malos líderes, malos gobernantes, vemos todo lo contrario. Incluso no se toma en cuenta una recomendación hecha por organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH, que en su momento alertaron la peligrosidad de no dar prioridad a salud y educación en medio de la pandemia. Sí, usted mismo se debe dar cuenta. Sueldos de profesores atrasados, no se los paga. Tema de conectividad,
60 a 65% de familias en el Ecuador no disponen. El Estado debe garantizar una conectividad universal. Después de eso se violenta todo tipo de derechos solamente diciéndoles al personal administrativo de trabajadores, empleados y docentes que simplemente gracias, los contratos terminaron, los dejaron en la calle, no se respeta el empleo, no se respeta absolutamente nada y sobre todo cómo nuestros internados han tenido que estar inclusive saliendo movilizaciones por un tema de estipendio justo. Los médicos todavía no reciben sus remuneraciones y son los que están en primera línea. De igual manera, los docentes, a pesar de la crisis, a pesar de que no reciben, ellos también tuvieron que adquirir materiales. Y vemos, como usted mismo lo señala, dentro de los derechos humanos, inclusive globales, que lo han dicho, que la prioridad debe ser educación y salud, pero a este gobierno y a este ministro de Finanzas no les importa. Realmente creo que somos la última rueda de coche y no se han dado cuenta que un pueblo educado, un pueblo con conocimiento, es el que puede ayudar a futuro a salir adelante a nuestro país. Son las 12 horas con 39 minutos. Conversamos vía telemática con Cristian Chávez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador. Cristian, las cosas están dadas, la resolución de la Corte Constitucional está allí y está en firme. ¿Qué opciones tienen las autoridades universitarias, ustedes como estudiantes, de que esta situación se vea revertida o se encuentre alguna solución ante la falta de recursos que experimentan las universidades del país? Claro, en este caso yo como representante de la Universidad Central del Ecuador vimos con mucha preocupación, apenas salió, nosotros ayer nos mandamos por WhatsApp a los grupos y todos vimos con mucha preocupación, por lo tanto la máxima autoridad de nuestra universidad, el señor rector, ha convocado para el día de mañana un consejo universitario extraordinario para tratar exclusivamente este punto, para ver las medidas. Pero nosotros como estudiantes el día de ayer, a las 11:30, si no estoy mal, también hicimos ya una convocatoria para el día lunes a un plantón afuera de la Universidad Central del Ecuador, convocando a todos los estudiantes de todas las universidades públicas y politécnicas del país, inclusive a las privadas, porque también les afecta, porque hay las universidades cofinanciadas por parte de este gobierno y que obviamente se van a ver mermado y estamos viendo mucha deserción. Entonces nosotros hacemos un llamado primero a bajar banderas, primero, porque eso es lo que se aprovecha el gobierno, de vernos desmovilizados, de vernos a uno por un lado, al otro por otro lado. Entonces, mejor llamo a la unidad de todos los sectores, a todos, absolutamente todos. Aquí no importa si eres rojo, blanco, negro, aquí necesitamos luchar por la educación, porque se están vulnerando derechos. Entonces, aquí es un llamado a docentes, a trabajadores, a empleados, administrativos y al pueblo en general, porque esto afecta a miles y miles de jóvenes, de los sueños de los niños que están ahorita en la escuela. Luego tendrán que ir a un tema secundario y no podrán alcanzar la educación superior. Entonces, no podemos permitir que eso suceda a nuestros futuros compañeros que vienen detrás de nosotros. Entonces, tenemos que velar por ellos. Es importante de que mañana en el Consejo Universitario yo voy a ser muy enfático de que la Universidad Central del Ecuador debemos salir tomando en cuenta que seguimos en pandemia, con todas las medidas de bioseguridad, pero no podemos estar callados, no podemos estar atrás de la computadora quejándonos, sino más bien ya debemos hacerlo de una forma presencial. No hemos arriesgado, por usted conoce a lo menos de Pichincha en Quito, la ola de contagios era súper alta y no podíamos arriesgarnos o responsabilizarnos de pronto de hacer manifestaciones por el hecho de que estábamos viviendo. Pero como Pero se levantan las medidas... esa situación, Cristian, no ha cambiado. La situación Exacto. sanitaria en la Pichincha, en la capital de la República, sigue siendo muy complicada. Y en medio de ese contexto, una protesta de esta naturaleza puede ponerles en riesgo a ustedes y obviamente a sus familias. Exacto, no queremos ser irresponsables tampoco. Justo a eso iba también a finalizar. No queremos ser irresponsables, pero tampoco nos podemos quedar callados. Podemos determinar alguna delegación de estudiantes, un cierto número de compañeros de los distintos movimientos, como dije, de igual manera de trabajadores, de igual manera de los docentes. El día viernes estuvimos en la función judicial. Por el tema del pago de los docentes y estuvimos un buen grupo respetando las medidas y todo. Creo que podríamos hacer la misma acción. Entonces, en este caso, uniéndonos todos los estamentos, pero también llamar a que todos los dirigentes, a todos los compañeros a nivel de las universidades del país, hablemos de Guayaquil, Cuenca, de todo el país, también realicemos un hecho simbólico de un plantón, y obviamente tomar ya las medidas, hay que prepararnos ya jurídicamente, nosotros ya vamos a hablar con abogados para ver qué acciones, porque es un dictamen que tal vez está vulnerando muchos derechos y entonces nos tocará actuar inclusive a instancias internacionales, pero necesitamos defender el presupuesto porque corre el riesgo de cerrarse carreras, corre el riesgo de despedir más docentes y corre el riesgo de que muchos estudiantes no ingresen a la educación superior y este gobierno no se da cuenta de ello. ¿Usted cree que tras de todo esto, además obviamente de la falta de recursos por la crisis económica que estamos atravesando, por haber priorizado el pago de la deuda, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo y que demanda una ingente cantidad de recursos, detrás de esto existe o existiría la posibilidad de que sea
en cierta manera, provocado para que los estudiantes no accedan a la universidad, tengan esa dificultad, porque un pueblo informado, un pueblo educado, es un pueblo que entiende más y que puede enfrentarse con mayor capacidad de decisión a la situación política que vive el país? Sí, realmente nosotros vemos con mucha preocupación. Esto responde a las políticas neoliberales, o sea, a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué debes de hacer de acuerdo a los pactos que llega el gobierno, ¿no? Que inclusive se conoce, de que ¿qué sacrifican? Los presupuestos, tanto de la salud como de la educación. Y en este sentido, ¿qué también van a buscar? No a un futuro muy lejano a la precarización laboral. ¿A quiénes quieren explotar o a quiénes quieren tomar como conejillo de indias? A los estudiantes, o sea, que el estudiante acabe el bachillerato y no tenga la oportunidad de salir a una educación superior, sino más bien ya las empresas puedan contratarlos y con ese sentido dejarlos ahí. Simplemente que no tengan una oportunidad de preparación. Realmente nosotros también nos manifestábamos en un comunicado la semana anterior, en donde nosotros explicábamos de que esto de haber pagado la deuda externa en época de crisis, cuando países como el vecino Argentina no lo hizo, sino más bien renegociaron la deuda externa, pero vimos con mucha preocupación cómo este gobierno realmente, inclusive hasta se mofaba, se burlaba, como decía que de las camas, que de los hospitales, y nos damos cuenta que tuvimos hasta que improvisar con poner centros de apoyo para este tipo de pandemias, improvisando. Imagínense que casi para la inversión pública se redujo 1.425 millones respecto al presupuesto de lo que hubo para el 2018, para el tema de desvinculación de 25.000 funcionarios, el tema de los trabajadores, casi 66.400 que entraron a acuerdos tanto con la empresa privada, de los que se recortaron el tiempo, de igual manera el tema de salario. Entonces, ante todo esto, nosotros nos damos cuenta de que simplemente se está violando lo que dice la Constitución, la garantía a la educación, la garantía al empleo. Y con esto simplemente nosotros vemos de que se pone en riesgo, inclusive ya se quitó este bachillerato internacional. No sé si usted ha visto. De igual manera, los cupos en las universidades públicas se van a ver muy limitados. Y obviamente, ¿qué pensar en becas internacionales? Esto realmente no se va a dar. Simplemente nos damos cuenta de que están respondiendo a los grupos económicos que hoy lideran el país. ¿Se puede en contacto con dirigentes estudiantiles de las otras universidades que también se van a ver afectadas por este recorte para eventualmente hacer acciones de protesta de manera unificada? Sí, inclusive hoy en la mañana conversaba con Cristian Flores, que es el presidente de la FEUE Nacional, y le decía que es muy necesario de que nosotros no podemos permanecer callados. Sí es cierto, hemos sido desmovilizados por este tema de la pandemia, usted sabe lo que pasó en octubre, todo este tipo de situación, y aparte la persecución también que nosotros muchas de las veces hemos recibido por parte del gobierno, porque se intenta hacer una movilización y usted ve al frente de la pileta de la Universidad Central del Ecuador, ve 100 policías, ve 10 patrulleros, 20 motos y realmente tratan de como que desmovilizarnos y no nos permiten en un tema de derecho, el tema de la protesta, o sea, lo estamos haciendo inclusive de una forma pacífica, simplemente reclamando nuestros derechos. Todo el país, todos los presidentes de las filiales, los compañeros de las distintas agrupaciones se están ya organizando, pero vuelvo a insistir, debemos actuar en equipo. Si no actuamos en equipo, le seguimos dando la razón al gobierno y por eso nos seguirá metiendo un millón de cosas, porque actuamos desvinculados de una manera independiente, aislada, separados. Si nos unimos todos, dejando de un lado intereses personales, particulares, de movimientos, etcétera, y actuamos en defensa de la educación, créame que nosotros haremos temblar este país. Ya son las 12:47. Le agradecemos a Cristian por su presencia vía telemática en nuestra emisión de noticias. Cristian Chávez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Central del Ecuador. Ustedes han escuchado, amigos, la reacción que tienen los estudiantes de la Universidad Central tras conocer esta decisión, este fallo de la Corte Constitucional, por demás entendible, pues de acuerdo a todos los análisis que se han hecho al respecto, tanto por parte de expertos como de autoridades y ahora de estudiantes, se pone en riesgo la educación superior del país con este recorte de casi 100 millones de dólares a las universidades públicas. Gracias, Cristian, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias a usted. Punto Noticias, conectando a la gente.